Presentamos a nuestro primer invitado de la noche, una persona que conozco desde que yo empezaba en Radio Miraflores, como dicen ahora, muy pulpín en el periodismo. Él ya era un joven entusiasta en la política, en el APRA, luego diputado, y hoy lo tenemos en el programa. Lidera y preside el partido Perú Nación, y hoy que hablamos de adelanto de elecciones, de qué va a pasar, nos parecía pertinente invitarlo para intercambiar algunas ideas con él, que de política sabe bastante. Buenas noches y bienvenido, don Francisco Díaz Canseco. Muy agradecido por la invitación, siempre es grato dialogar con una persona inteligente y enterada como usted, y preocupada por el país. No, eso es lo que digo yo. Vamos al tema. Me llaman, me escriben en WhatsApp, obviamente porque soy periodista, no es al único, de hecho a mis colegas le están haciendo, y la gente está muy preocupada por lo que puede pasar. ¿El Congreso debe aceptar la propuesta presidencial de adelanto de las elecciones? ¿Cuál es su parecer, señor Díaz Canseco? Yo creo que es hora de que se vayan a su casa tanto el gobierno de Vizcarra como el Congreso. En el caso del Congreso, un desprestigio total, creo que tiene un 7% de aprobación. Hemos visto además los blindajes, en fin, todos los factores que han contribuido en los últimos 2 años a que un Congreso que ya venía desprestigiado por la composición que ha tenido desde hace muchos años vaya cayendo como en el tango cuesta abajo en la rodada. Y por el otro lado tenemos un gobierno que simplemente no gobierna. Acabo de leer unas cifras de la Contraloría por las cuales de los 10.190 millones asignados para la reconstrucción con cambio, solamente se ha ejecutado un 27% y hay 140 obras abandonadas. ¿Qué es esto? Mientras el señor Vizcarra se dedica a plantear reformas políticas, reformas de justicia que no han caminado para nada, habla de lucha contra la corrupción, pero el interior de su gobierno no ha hecho absolutamente nada sobre la materia, y pone al país en una situación sumamente difícil cuando anuncia que se le ha otorgado la licencia de construcción a la Southern para la ejecución del proyecto Tibá María, que es tan importante para nuestro país, no solamente por la inversión en sí, 1.400 millones de dólares, por el factor multiplicador, sino porque implica una reactivación de la inversión minera que está paralizada hace ya bastante tiempo como consecuencia de la acción de los extremistas de izquierda que no quieren que haya minería en un país minero como el Perú. Sí, señor Díaz Canseco, todo lo que ha dicho es cierto. La única cosa que yo quiero preguntarle es, este no es el primer gobierno que tiene problemas. El de Toledo casi se cae, tuvo 10% de aprobación, no 54% como el actual. Diga usted lo que diga, el señor Vizcarra tiene 54% de aprobación. Ya, si usted no quiere 50, 45. Tiene una aprobación alta. Y el Congreso no es perfecto, pero es tan malo como otros. ¿No cree usted que adelantar las elecciones abre la puerta para que mañana otro iluminado diga, bueno, ¿por qué no las prolongamos? O sea, ¿no corta la excelente racha que estamos cumpliendo de 20 años seguidos de cambio y sucesión presidencial? Me preocupa, y usted tiene razón desde un punto de vista, pero la racha se ha cortado desde hace, efectivamente, la caída de Fujimori, que interrumpió el gobierno de Fujimori, y luego con la salida de Kuczynski, por razones de corrupción que todos conocemos. O sea, este es un gobierno realmente inédito. Un vicepresidente que evidentemente, como me lo comentaba un político amigo mío, de los de peso, de los de buena reputación, ha pasado de ser un pequeño cacique regional a manejar un país para lo cual no está capacitado, evidentemente. Entonces, el problema es quién ha planteado la discontinuidad del periodo constitucional de 5 años. El propio presidente. Él mismo ha dicho, yo me quiero ir. Bueno, pero no tenemos que hacerle caso, ¿no? Pero a todo lo que él diga, ¿o sí? Es que yo creo Pregunto, que a un político cazurro como usted, ¿eh? No, usted no es un improvisado. Yo soy un luchador social, no un político. Bueno. Pero en todo caso, él mismo está diciendo, me quiero ir. Bueno, pero para eso está gente como usted, como Enrique Gersi, como otros políticos, digamos, que dicen, oiga, señor, usted tiene, como dijo la semana pasada aquí, yo no le puedo decir Hurtado Miller dijo, no se puede ir porque el señor ha jurado que se queda hasta el 21. No, es mejor que se vaya. Una persona con incapacidad de gobernar, que está llevando al caos al Perú, que se va a una reunión en Arequipa con el impresentable gobernador de Arequipa, a aceptar todas sus condiciones, y además luego sale el famoso audio que lo pone en evidencia, no puede seguir en Palacio de Gobierno. Como tampoco puede continuar un Congreso totalmente desprestigiado, dividido, donde además, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que es absolutamente cuestionable,
ya no hay pues ninguna lealtad y no existe el transfugismo, que usted recordará, Oscar, estuvo totalmente condenado hace unos 20 años. Ahora todos los tránsfugas son tránsfugas ideológicos, de conciencia, se pasan de una bancada a la otra. Increíble. Creo que hay 13, 14 bancadas en el Congreso, todas banquitas. Yo creí que el peor escenario era en el Parlamento de Humala, pero este ha superado todos los pronósticos. Todos los pronósticos. Sí, entonces, yo creo que... Pero no debemos responder a eso, señor Canseco, con más institucionalidad, en vez de convertir a este país en un país combi, donde cualquiera entra y se baja en cualquier parte. Yo espero de gente como usted, que tiene años en esto, leyendo la cosa, más bien una llamada de atención a la serenidad y a la institucionalidad. Sí, mi llamada de atención es a que se vayan a su casa. Yo creo que esto no da para más. ¿Usted cree, por ejemplo, que Tía María se va a reanudar si Vizcarra continúa hasta el 21? ¿Que va a entrar inversión minera si Vizcarra continúa hasta el 21? ¿Usted cree que el pechaje y repechaje entre el Poder Ejecutivo y el Congreso no va a continuar? ¿Por qué tiene 54 o 45 lo que fuere de popularidad Vizcarra? ¿Porque está gobernando el Perú o porque se ha dedicado al pechaje y repechaje con un Congreso absolutamente impopular y que cada vez le da la razón? No, dice, cuestión de confianza por la reforma política. Atracamos con la reforma política después de que... Nuevamente, y no le estoy tomando el pelo, señor Canseco, le doy la razón. Pero con sus mismos argumentos, porque nadie tiene la verdad, estamos además intercambiando opiniones, como seguramente los televidentes lo estarán haciendo en casa. El programa se llama Cariceño. Así es, así es. Señor Canseco, con los mismos argumentos suyos, digo, ¿qué nos asegura que adelantar las elecciones va a darnos un mejor Congreso que este que usted deplora? Con razón. ¿Qué nos puede asegurar que adelantar las elecciones a 2020 improvisadamente, saltando tiempos que el mismo Fernando Tuesta ha indicado se van a tener que saltar para lograr eso, nos va a dar un mejor presidente? Peor que lo que tenemos no hay. ¿No es cierto? Hay quienes, como es mi caso, hemos formado un partido político nuevo con gente intachable, con amor por el Perú, con deseo de servir a nuestra patria, y yo creo que podemos colocar en el Congreso, y si llegamos al poder, un presidente que esté dispuesto a gobernar, que tenga la energía para terminar con la inseguridad, que atraiga la inversión extranjera, que no se deje llevar por aventureros como los que han acompañado a Vizcarra en Arequipa, y que por último sitúan al país en una situación delicadísima, porque dada la riqueza minera que hay en el sur, ¿qué es lo que está ocurriendo? No solamente se está paralizando, sino que parece que hubiera una conjura por las vinculaciones que hay entre, por ejemplo, Adubiri y el gobernador de Arequipa y Evo Morales en Bolivia. Aquí hay que pensar también no solamente en términos de nuestro país al interior del mismo, sino en las relaciones exteriores que tenemos y en los peligros que se encierran en un mundo globalizado, donde Morales forma parte de un eje con Maduro, con lamentablemente Fernández, que está aparentemente ganando las elecciones en Argentina, y detrás a un Putin que apoya a toda esta gente que no cree en la democracia, que ha destruido a sus países, salvo el caso excepcional de Morales por razones que habría que explicar, y que por supuesto no pueden vendernos su modelo. El modelo de estos gobernadores del sur es ese, y Vizcarra aparentemente está de acuerdo con ellos. Les ha pedido disculpas, les ha dicho en privado, no puedo soltar que voy a retroceder, pero voy a ver cómo lo hago. Y después se presenta al Congreso a plantear el cambio de la ley de minería que le había pedido Cáceres, y luego, obviamente, el Consejo de Minería, que supuestamente no tiene nada que ver con Palacio de Gobierno, da marcha atrás con la licencia. ¿En qué estamos? Esto es impermisible. Y hay que empezar algo más, Oscar. Sí. En este tipo de cosas, de reclamos, lo que pasa es que, y es algo que yo he venido planteando hace muchos años, se requiere un diálogo permanente. Se le ha entregado el país a la izquierda marxista porque ellos están metidos en el sitio, están ahí en el valle de Tambo agitando, o como están en otros lugares del Perú, mientras que los sucesivos gobiernos de nuestro país o quienes han debido actuar sobre la materia solamente lo hacen cuando se produce la crisis, se convoca a la mesa de concertación y en ese momento aparecen y luego se retiran. Y no es así. Lo que requerimos es un diálogo permanente. Yo trabajo hace más de 30 años en Puno con proyectos de quinoa que usted conoce porque hemos conversado. Trabajo con aymaras y con quechuas y lo he hecho en la parte agraria en diferentes lugares del Perú. Y le puedo decir, los aymaras que tienen la nación aymara, que tiene una visión cosmogónica en nuestro país totalmente de la civilización judeo-cristiana que maneja el Perú desde Lima y de, digamos, la costa, constituyen una fuerza muy importante de personas que además creen en la empresa privada.
son grandes comerciantes y grandes productores y sin embargo la izquierda marxista antiempresa privada es la que gana las elecciones en esa zona. ¿Cuál es la explicación? Que no hay un diálogo permanente con ellos, que no se les explica que con un gobierno tipo Maduro estarían absolutamente en contra en, ¿qué cosa?, 30 días. Entonces, necesitamos eso, necesitamos consolidar nuestra nación a través de una integración de esas 46 culturas y 44 lenguas que nos acompañan, que por supuesto nos dividen, pero que pueden conglomerarse y juntarse en un gran todo si es que todos trabajamos en esa dirección. Antes de llegar a ese escenario ideal que todos queremos, tenemos que cruzar un puente. Ese puente es la propuesta presidencial del adelanto de elecciones. Usted ya ha sido muy claro diciendo que está de acuerdo, que se debe ir él y el Congreso. Yo le apuesto hoy que el Congreso le va a rechazar, le he puesto un chifa, que va a rechazar la propuesta presidencial. Si ese fuese el escenario, ¿usted cree que el presidente tiene que, digamos, plantear la cuestión de confianza y cerrar a como dé lugar este Congreso? Bueno, si hacemos el análisis constitucional, hay varias cosas ahí, ¿no es cierto? Primero, si me permite, Oscar, en la propuesta presidencial hay dos puntos. Uno, el adelanto de elecciones, y otra, la modificación del artículo 112 de la Constitución, por la cual se plantea, en vía aclaratoria, que tampoco podrá ir a la reelección un presidente juramentado y no necesariamente electo. A mí me parece que ahí hay una trampa, porque si esa parte de la reforma que tendrá que votarse o tendría que votarse en forma diferenciada de la otra, que es el adelanto de elecciones, no es aprobada, por la vía de la negación se está permitiendo, se está validando que Vizcarra vaya a la reelección. Cosa que ahora es indiscutible porque el texto constitucional no admite interpretación. ¿Para qué están haciendo la aclaración? Ahí hay una trampa que se debería definitivamente aclarar. Puede ser, ¿no? sí. Entonces, eso sí explicaría por qué quiere adelantar la elección. Quiere adelantar la elección y vía la reforma se adelanta la reelección y por el otro lado se viabiliza su reelección y va a abrir a que lo reelijan. En segundo lugar, es evidente que su popularidad basada en el pechaje y repechaje con el Congreso va a ir cayendo conforme el país perciba que hay 140 obras abandonadas en la reconstrucción con cambio, que el sí a 20 soles por persona por año, que es una vergüenza, que hay 20% de desempleo en la fuerza laboral de Lima. En buena cuenta que no hay gobierno. Le conviene, en el momento que está arriba todavía, ir a elecciones. El otro tema se refiere al problema constitucional que usted muy bien ha planteado y que me parece muy interesante y muy en el momento, ¿no? Según el acuerdo 206 de la Constitución, el Poder Ejecutivo no puede vetar una ley de reforma constitucional. Entonces aquí chocan dos normas constitucionales. Una, que habilita al presidente a plantear cuestión de confianza y en una interpretación extensiva, habilitada por el Tribunal Constitucional en diciembre, Vizcarra está haciendo uso y abuso de esta cuestión de confianza y yo me adhiero a la posición de Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, que dice que este uso y abuso es inconstitucional. Pero eso por eso le planteaba la pregunta. Debate. En la hipótesis, obviamente, yo le estoy apostando aquí amistosamente, pero yo no veo ninguna posibilidad. O sea, las votaciones últimas, la elección de la mesa, los 77 votos, el retorno de los Avengers. Yo la verdad no sé por qué se discute tanto, porque es bastante claro que hay una votación bien sólida en contra de la propuesta presidencial. Pero en esa hipótesis, le decía yo, ¿usted estaría con quienes creen que igual el presidente tiene que cerrar el Congreso? No, pero es que quiero, si me permite, Oscar, terminar de desarrollar. Entonces, si ocurre eso, ¿qué pasa? El presidente plantea la cuestión de confianza, entonces ahí viene una figura constitucional que tendría que aplicar el Congreso, que es en un caso, en un escenario de conflicto, tienen que ir, porque aquí hay un conflicto, entre el 206 que dice que una ley de reforma constitucional, aprobada, lo que fuere, no puede ser vetada por el presidente y en consecuencia no podría aplicarse la cuestión de confianza, o que el presidente insiste en la cuestión de confianza. Esto tendría que ventilarse en el Tribunal Constitucional. Yo creo que a eso pueden ir. Ya hubo un intento de hacerlo antes de aprobarse los 5 o 6 puntos de la reforma, llamada reforma política. Pero es difícil pensar que el presidente va a proponer eso porque lo hubiese hecho el 28 de julio. ¿Por qué no hizo el presidente eso el 28 de julio?
teniendo, digamos, esa posibilidad? Obviamente porque él sabe perfectamente, con sus asesores, sería una locura no saberlo, que sí se puede, pero estaría forzando la Constitución. ¿Y el forzando qué pasa, señor Descanseco? Que hoy la población lo puede aplaudir, pero en unos meses lo puede condenar. Entonces, por eso es que yo le hacía la pregunta, sobre todo por la larga experiencia que usted tiene en la lectura de la política nacional. Sí, lo que yo creo es que en esa ocasión él ha pensado, fuerzo la máquina con esto, entro a un conflicto constitucional y van a plantear el 206 y me voy al Tribunal Constitucional donde probablemente pierdo. Entonces ha querido empujar un poco más el carro para conducirlo a una situación en la que vuelva a poner contra las cuerdas al Congreso. Vamos a ver cómo reacciona el Congreso. Pero en esta circunstancia, Oscar, otra cosa respecto a la cual tenemos que hablar con claridad es qué vinculaciones tiene Vizcarra con el ejército y hasta dónde un hombre que está jugando con la Constitución y con el país como le da la gana, con absoluta desaprensión por los altos intereses de la patria, puede estar pensando de repente en sacar los tanques, como lo hizo Fujimori en su oportunidad, porque así fue como ocurrió. De imprevisto, nosotros podemos acordarnos un domingo, me acuerdo de la noche, de repente, ¡pum!, golpe, autogolpe. ¿Puede hacerlo? Ojalá que no esté pensando en una salida de esa naturaleza, porque le haría un tremendo daño al Perú. Y yo no creo honradamente que el ejército peruano, y mucho menos la Marina o la aviación, estarían dispuestos a aceptar una salida de esa envergadura para un problema que en este momento él lo está creando. Y él, yo no creo que Vizcarra sea un Fujimori y no creo que tenga un Montesinos. ¿Usted sí cree que hay en Palacio un Montesinos? Hay un señor, ¿cómo se llama? Ayar, creo. Que es supuestamente el Montesinos de... No creo que tenga Vizcarra el vuelo de Montesinos, sinceramente. Yo creo que se está haciendo ahí una, cosas que yo, se está haciendo ahí una gran burbuja. Prefiero no hablar de personas. Pero en todo caso, señor Descanseco, ¿no cree usted que en este momento la pelota, porque la ha lanzado el presidente Vizcarra, que veo que no es de sus simpatías, tiene Pedro Laechea? Le aclaro algo. No lo conozco al presidente Vizcarra. Sí, no, estoy hablando políticamente, no de la persona, obviamente. Estoy hablando de que usted está hablando del presidente y sus acciones, no de Martín Vizcarra, está claro. Pero no está la pelota hoy en la cancha de una persona que se llama Pedro Laechea, que puede incendiar la pradera o apagar el incendio. ¿Hasta dónde, Pedro? Yo tengo muy buena opinión de Pedro Laechea, lo conozco de muchos años, es un hombre honesto, yo creo que está ahí en el Congreso trabajando dentro de su pensamiento, con el que puedo yo no coincidir, por su país, pero ¿qué peso real puede tener como presidente del Congreso en un escenario donde el presidente Vizcarra, con la cuestión de confianza detrás, ha venido haciendo uso y abuso de potestades constitucionales que en mi opinión no tiene, y donde su juego permanente es poner contra la pared al Congreso para levantar popularidad, mientras el Perú padece de un desgobierno casi total? Ojalá que Pedro Laechea pueda de repente tender puente de conciliación con Salvador de Solar, como el presidente del Consejo de Ministros, y lograr de esta forma que esto se solucione. Pero solucionarlo no es que baje la marea, que se entierre el proyecto de adelanto de elecciones, sino ir a las elecciones para salir de esto. No va a haber elecciones, porque Francisco, el señor Vizcarra no va a haber. Ni para atrás ni para usted adelante, sabe sumar y restar. ¿Dónde va a sacar usted el grupo que va a votar a favor de la propuesta presidencial? 77 en bloque defendieron a Vizcarra contra toda la opinión pública y no habló hace un año, ahorita. Y esos 77 incluso se sumaron porque regresaron los Avengers, que algo parecía que algo contra natura, no sé, algo absurdo. Volvieron. ¿Qué le hace pensar a usted que van a irse como mansos corderitos al matadero porque el presidente Vizcarra quiere? Yo creo que es necesario por el bien del país que eso ocurra. Que va a ocurrir, no conozco muy bien la matemática parlamentaria, menos aún cuando todos los días hay nuevos grupos. Acaban de renunciar 3 miembros de la bancada de PPK que no sabemos qué van a hacer. Realmente en fin, es una cosa increíble lo que está ocurriendo. Me avisan que se nos ha ido el tiempo, pero es un placer conversar con usted. Espero que sea la primera y no la última vez, Francisco, que lo tenemos aquí. Mucha suerte con el partido Perú Nación. Supongo que tienen que estar preparándose para la eventualidad de las elecciones adelantadas. Vamos, supongo, en un trabajo a toda máquina, muy contentos con nuestros 20.000 militantes. Nuestros cuadros están en pie de guerra por el Perú.
no para defender ningún tipo de interés privado, personal o partidario. Estupendo. Muchas gracias. Buenas noches. Quédese conmigo.